ha sido hasta que no estemos, Señor, en tu presencia, Dios. Gracias. Gracias por tu inmenso amor y por tu perdón. Gracias, Dios. Cuánta paz, Señor, se respira en tu presencia. Cuánta paz hay junto a ti. Cuán amor, Dios, nos has dado sin merecer. Gracias. Muchas gracias, Dios. Te amamos, te alabamos y bendecimos tu nombre. Recíbelo, Dios, como ofrenda de nuestros corazones, Señor, a ti. Trae tu paz, trae tu amor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, ven y llénanos con tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Dios. Gracias, Señor. Gracias. ¿Qué ha pasado? Segunda parte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? El Señor, desde mucho tiempo atrás, ya había dicho que esto sucedería. ¿Qué ha pasado? Y la semana pasada explicaba qué ha sucedido con la humanidad, qué ha sucedido con nosotros, qué ha sucedido con la creación de Dios. La torpeza, el orgullo, la prepotencia, la dureza de corazón, pero el peor de todos los males, habernos apartado de Dios. Cuando Dios me enseñó y me mostró que tenía que conocerme, porque una vez orando le digo al Señor, Señor, tú me conoces. Y el Señor me dijo, sí, yo te conozco, pero tú te conoces. Dije, sí, Señor, yo me conozco. Y cuando empecé a meditar, si yo me conocía, entendí que yo no me conocía, que yo no estaba preparado para un caminar con Cristo, porque yo no me conocía, yo no sabía de qué estaba yo hecho, cómo pensaba o cómo sentía o qué quería. Y me había dado cuenta que yo simplemente caminaba, andaba, sin rumbo, sin destino. No me conocía. Realmente yo no sabía qué quería. Y así está el mundo hoy. El mundo no sabe lo que quiere, no sabe hacia dónde va. No entiende el valor que tiene el que Cristo lo llame. No entiende cuán peligroso es apartarse de Dios. No supo, no entendió qué le sucedió. En el jardín del Edén, Dios hace al hombre. ¡Wow! Lo hace a imagen y semejanza de él. Cuando Dios dijo esto, todo el mundo espiritual dijo, ¿cómo? ¿Qué dijo Dios? Hizo un ser, ni nosotros los ángeles. Ahí fue donde se volvió loco Satanás. Y dijo, ya, este enloqueció. ¿Qué está haciendo qué? Está haciendo a uno, a su imagen y semejanza. Dios lo hizo, Dios lo creó, Dios lo puso en un lugar, Dios le dio todas las cosas. El hombre no tuvo nada que pedirle a Dios. Léalo, nada. Dios le dio todo. No conocía los animales, no conocía labrar la tierra, no sabía los alimentos, el hombre no conocía ni a la mujer. Dios entendió hasta que estaba solo. Adán nunca le pidió nada a Dios, todo le vino. ¿Usted entiende esto? Adán no dijo, quiero también, no. Dios previó toda cosa buena para Adán, sin pedirla. Conocía a Dios, andaba con Dios. Era un trato personal, directo con Dios. Dios aparecía y hablaba. No había una restricción.
Una sola cosa le pidió a Dios. Ciertamente, de todos los árboles puedes comer, pero de ese, del bien y el mal, no comas, porque ciertamente el día que comas, morirás. Esto se lo voy a traducir. El día que comas de eso, te vas a separar de mí. Vas a conocer el bien y el mal. Y al conocer el bien y el mal, por tu naturaleza, porque yo no te hice para el mal te va a corromper, te va a alcanzar y te va a ganar. Hoy día, el hombre no entiende qué es el bien y qué es el mal. Peor, se desvaneció la diferencia entre el bien y el mal, se unió. Y este es el problema que tenemos hoy día. Usted ha de creer que en el Edén Dios había hecho el hombre. A su imagen y semejanza lo hizo, pero esto nunca había sucedido. Así que Adán no dijo, ¡wow! Me hizo el creador del universo, el que todo lo puede, el que todo lo hace. Me hizo a su parecer, como Él es, a su imagen, a Él, el Todopoderoso. No, nunca antes Dios había hecho esto, así que Él no tenía con qué medirse. Normal. Es como el niño que nace en una casa de un rico y tener todos los juguetes, todo es normal. El hombre se acostumbra, se acuerda todo lo que teníamos y hacíamos antes del corona. Y nos aburríamos. Estoy aburrido, no sé qué hacer. Ni voy a salir de la casa hoy. ¡Wow! ¡Cuánta bendición teníamos! Hasta el tapaboca, ¿eh? Mi hermano, Adán no supo lo que perdió y lo que nos hizo. A mí una de las cosas que Dios me trajo por revelación y me sorprendió cuando el Señor me lo mostró es que Adán sabía de Dios. Y oiga bien, de repente apareció la culebra, la serpiente, le habló a Eva y lo oyó. Y lo que Dios le había dicho, creyó más a la serpiente que a Dios. Esa es nuestra naturaleza. Por eso hay que cuidarse tanto, que oímos más a la serpiente que a Dios mismo. Esa es nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza del hombre. Y cuando el anticristo venga, dice Jesús que muchos van a ir detrás de él. Cristianos. ¿Usted entiende eso? Por favor, se lo pongo de tarea. Piense, ¿cómo fue que Adán y Eva oyeron a la serpiente y no atendieron a Dios? ¿Por qué los judíos cuando Jesús vino no atendieron a Jesús? Pero atendieron a los sumos sacerdotes. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué pasó? No estaban preparados. Que en tu vida, mi hermano, nunca te suceda eso. Por eso el Señor nos dio una regla. Por sus frutos los conoceréis. La mujer debió haber dicho y esta serpiente aparece, y tú crees que yo le voy a creer a ella que apareció y no tiene ninguna referencia, ni tiene nada, y ahí mismo le voy a creer. Hace muchos años me encontré una pareja y le digo, wow, qué bendición, ¿cómo han estado? ¿No han vuelto para la iglesia? ¿Y qué les pasó? Esta fue su respuesta. Ay, pastor, es que nos asustamos porque se fueron unas personas y entonces como ellos se fueron, nosotros también. Dije, bueno, que el Señor les bendiga. Pasen, sigan. Por sus frutos. Hoy día, oiga bien, hoy día se le cree más al ladrón que al policía. Se le cree más al malo, al estafador, al ruin, que al bueno.
La tarea que tenemos por delante como cristianos no es fácil. No es fácil. Hoy día se le cree más al pastor que te humilla, que te saca el dinero, que dice que es Dios. Y lo siguen más y son iglesias gigantes, porque así está el mundo. ¿Cuántos siguieron a Jesús? Nuestra naturaleza no es buena. Y además carecemos de entendimiento y de discernimiento. Este es el problema. Tengo que conocerme. La humanidad. Yo dividí esto en dos. La humanidad y el cristianismo. Y tenemos que analizarlo, tenemos que pensarlo, mi hermano. ¿Qué le pasó a este mundo? Prefirieron más la mentira, el egoísmo, la maldad, la traición. Se encausaron por sus propios pensamientos, deseos, que doblegarse a Dios. Qué lástima. Qué lástima. Yo veo lo que está sucediendo en este mundo, yo no lo entiendo. Yo no entiendo qué tiene que ver la mascarilla con tus derechos. A mí no me cabe en la cabeza qué es lo que está pasando en este mundo tan loco. Como la humanidad está endurecida en su corazón, que no puede ver entre el bien y el mal, porque el bien y el mal está justificado y está ligado. De esa humanidad nos sacó Dios a ti y a mí. Para que tú y yo, a través del Espíritu de Dios, podamos discernir entre el bien y el mal. Pero hay un problema. Aquí hay un gap. Aquí hay un espacio entre la humanidad y el cristianismo, que es el que tenemos que considerar muy bien. Esta transición que hay aquí, de no ver a ver, es a través del Espíritu de Dios. No a través de lo que tú crees, o de lo que te dijeron, o de lo que tú piensas. Es a través del Espíritu de Dios. Mire, cuando yo enseño teología, lo primero que le enseño a las personas que vienen nuevos, le digo, de ahora en adelante usted no lea ningún libro que no sea la Biblia. No oiga más nada, enfóquese en la Biblia. No lea más nada. Porque a través del Espíritu de Dios y la palabra directa de Dios, Dios te tiene que enseñar a discernir. No por lo que oíste, no por lo que te dijeron, porque ahí estábamos. Conózcase, acuérdese de lo que éramos. Todos los judíos en el tiempo de Jesús estaban acostumbrados a las sinagogas, a los templos. ¿Cuál era el templo de Jesús? Dios lo hizo así a propósito. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Por qué Jesús no nació, que podía hacerlo, no nació como el hijo de un sumo sacerdote, como levita, donde bajara la bendición a él como levita y hubiese sido el sumo sacerdote, el principal entre los sumos sacerdotes y todos le hubiesen hecho caso? Pero no, porque Jesús vino a destruir los cimientos de la mentira, de lo que se había formado, de lo que estaba establecido. A mí me duele mucho cuando alguien se extravía, porque a mí no me va a dar tiempo a enseñar, aunque nosotros vengamos aquí todos los días, a mí no me daría tiempo de vaciar el conocimiento de Dios. La otra parte la tienes que hacer tú. Yo no puedo solo. En este tiempo aprendí que el que no se preocupa de su salvación, créame, el que no esté preocupado por su salvación, por mejorar, por leer la palabra, por acercarse al Espíritu de Dios, le va a ser muy difícil salir adelante. Oiga bien,
entienda. Hay un gap entre la humanidad y el cristianismo. Ese espacio tiene que ser lleno con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, con la súplica, con la doblegación, con el amor. Es ese espacio que es lo que conecta tu humanidad con Dios, el Espíritu de Dios. Oiga bien, si yo estoy toda la semana orando, clamando, pidiendo, que el Espíritu, porque yo no traigo nada aquí, yo soy un hombre como usted, yo no puedo hacer aquí milagros si no viene por Dios. O sea, yo soy un hombre que también está buscando lo que tú buscas, la santidad, acercarme cada día más a Dios, con súplica, con temor, con deseo, Y cuando tú oigas a algún pastor que te diga que Él va a sanar, aléjate, corre y no pares, no veas para atrás. ¿Ok? Cuando tú veas a un pastor que te diga que Él te va a dar la salvación, corre y no pares. Aquí el único santo, aquí el único bueno, aquí el único que tiene poder es Dios. Este lugar es guiado por el Espíritu de Dios, no por los hombres. Tu pastor se llama Jesús. Yo estoy aquí prestado, tratando de hacer todo lo que yo pueda por ti. Yo voy a los pies de Cristo, yo trato de someterme lo más posible, de pedirle a Dios que abra mis ojos, que abra mi entendimiento, que abra mi súplica, petición, clamor, para venir aquí. Yo me preparé. Te pregunto, ¿tú te preparaste durante la semana para llenarte del Espíritu Santo para que tengamos la misma comunicación? Porque dice la palabra que a través del Espíritu de Dios nos ha revelado todo el plan divino. Oiga bien, yo aprendí que los planes de Dios se van a cumplir contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Lo único que tú tienes por ahora, si no te llenas del Espíritu Santo, si no te llenas de la palabra, si cuando el Espíritu me dice que te enseñe una cosa, yo le voy a explicar cómo funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo funciona así, yo he oído a través del Espíritu Santo solamente 2 veces la voz audible del Señor. Pero cuando el Espíritu está dentro de ti y te mueve, Él tiene que tomar posesión de ti y tú tienes que traducir en tu alma lo que el Espíritu de Dios te dice. Mientras que tú tengas una relación más íntima con el Espíritu de Dios, más íntima, tú vas comprendiendo mejor qué es lo que el Espíritu te quiere decir. Yo siempre enseño, cuando enseño en la iglesia, enseño de esta forma cómo funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero te enseña, o vas caminando en él, y te enseña amarillo, azul, rojo, negro y blanco. Con eso haces todos los colores. Con esos 5 colores, tú haces todos los colores que hay. Amarillo, azul y rojo, blanco y negro. Es fácil cuando el Espíritu te dice amarillo. Mantequilla, amarillo. Señor, ya entiendo. Este es cuando el Espíritu te dice, hiciste mal. Hiciste mal. Rojo. Azul. Pasamos al siguiente escalón. Amarillo, oscuro. Agarra el amarillo y le pone un poquito de negro. Amarillo claro. Amarillo con un poquito de blanco. Este es cuando el conocimiento de la palabra, estás creciendo en ella y puedes discernir estas cosas. Y discernir. Y empezar a verla. Y tú empiezas a ligar esto. A sentir qué es lo que el Espíritu te dice. Como ahorita, el Espíritu me dijo,
explícale cómo funciona. Perfecto. El problema es cuando el Espíritu de Dios te dice, quiero un lila claro, con matices de amarillo. Repítelo. ¿Qué será? ¿Cómo será? Una de las revelaciones más grandes que el Señor me ha dado es cuando tú lees Tesalonicenses y Pablo dice, yo estaba leyendo la palabra y estoy leyendo esta parte donde Pablo le escribe a los tesalonicenses, le dice, una y otra vez he tratado de ir a vosotros, pero Satanás me lo ha impedido. Y yo oía una voz que decía, escribe, Pablo, escribe, Pablo. No era Satanás. Si el Señor no hubiese evitado que Pablo viajara, no tuviésemos primera y segunda de Tesalónica. Necesitaba Dios que él escribiera eso. Y la única forma era retenerlo. Cuando yo leí eso dije, madre mía, wow. Señor, la verdad es que ayúdame porque esto no es fácil. Y en esta vida que estamos viviendo es más difícil. Y era Pablo. Entonces, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo te habla, te guía, te enseña, esto tiene que suceder esto. Cuando yo vengo aquí, yo te hablo. Yo te digo. Es lo mismo que un teléfono. Tú tienes el teléfono de Jesús, yo tengo el teléfono de Jesús y nos comunicamos a través del teléfono de Jesús. Todos saben lo que es un walkie-talkie, ¿verdad? De transmisión. Cuando tú vas a hablar, tú tienes que ponerlo en una frecuencia. Si tú no me pones, tú puedes tenerlo, pero si tú no tienes la frecuencia en la que yo estoy, 10 MHz, 20, canal 10, canal 15, no nos podemos comunicar. Tenemos que estar en la misma frecuencia para que tú me oigas y para que yo te oiga. Si tú y yo no estamos en la misma frecuencia, si tú y yo no estamos comunicándonos al mismo momento, por el mismo canal, tú te vas a dormir, tú no vas a entender, tú no vas a comprender qué es lo que yo estoy hablando. Esto es lo que se llama estar en el mismo espíritu, sentir una misma cosa, entender lo mismo. Porque la palabra de Dios no puede atravesar mi corazón con mis carencias, con mis dolores, con lo que soy. Porque entonces, cuando llegue a mi corazón, lo voy a tergiversar. ¿Quedamos claros con esto? Así que yo tengo una tarea. O sea, yo tengo que sumergirme, doblegarme, buscar al Señor de mañana, de tarde, de noche, estar en comunicación con el Espíritu Santo para que cuando yo me pare aquí, tú recibas lo que el Señor tiene para ti. Pero si tú olvidaste el celular o el walkie-talkie o se te olvidó la frecuencia, ¿qué es lo que tú vas a recibir? Nos íbamos a comunicar en el canal 10 y se te olvidó y pones el canal 5. En el canal 5 lo que están transmitiendo es recetas de panadería. Uf, ¿y para qué será que el pastor quiere que yo haga una torta? ¿Y esta receta tan rara? No. Yo tengo un trabajo y una labor. Pero tú tienes un trabajo y una labor. Te voy a explicar por qué. Porque dice Dios que no piensa como nosotros pensamos, ni siente como nosotros sentimos. Y el único que puede mostrarnos, enseñarnos y encaminarnos la intención de Dios es el Espíritu de Dios. Si yo no estoy lleno del Espíritu de Dios, si yo no agarro la Biblia, que es el matiz de todos los colores, para comprender quién y cómo es Dios, cómo el Espíritu Santo me va a referir a mí algo que yo no sé. Yo me estoy explicando bien, ¿sí? Si yo te llevo a una compañía y te digo, mira, esta es
las cámaras y este es el lente. Y aquí se conecta. Y estas son las cámaras para afuera y estas son las cámaras para adentro. Y estas son las cámaras interiores y estas son las cámaras ocultas. Y esto es un transformador y yo te enseño todo. Y yo te digo, tráete 2 transformadores con lo que se conecta a la cámara. Ya tú sabes, yo te lo dije, tú lo entiendes, tú vas. Si no lo sabes, ¿qué vas a ir a buscar? Si yo te explico la palabra de Dios y yo la leí y tú no la has leído y no la has aprendido y tú durante la semana no has buscado la presencia de Dios, ¿qué vas a entender? ¿Cómo vas a comprender la guía del Espíritu? Ese gap entre la humanidad y los cristianos debe ser llena, ese puente, esa unión debe ser llena por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, por la oración, por la súplica, por la doblegación a la palabra de Dios. No puedo estar de este lado. Tengo que atravesarlo a través del Espíritu de Dios. Cuando en el principio Adán y Eva pecaron, se separaron de la presencia de Dios. No oyeron a Dios, no entendieron, no podían ver ni entender a quién estaban oyendo. Fueron engañados. Y va a suceder por segunda vez, porque Jesús dijo en Mateo 24 que el anticristo va a engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, muchos cristianos van a seguir a demonios, doctrinas de demonios. Primero conozcamos bien la palabra, entendámosla, para que el Espíritu te confirme lo que aquí se dice, porque estamos viviendo tiempos muy malos, tiempos duros. Están tocando la puerta, por favor, pueden abrir. Hermano, esa transición de lo que nos ha sucedido en el mundo, la maldad, la corrupción, no hay palabra, no hay palabra de hombre, no hay honestidad, no hay nada. Hoy día no tenemos nada tenemos. Nada. Aquí el que gobierna en el mundo hoy día es el Dios Mamón, que es el Dios del dinero, de la corrupción, del poder, hay una ceguera gigantesca. Yo no puedo creer lo que está. Pero esto alcanzó la iglesia, alcanzó el pueblo de Dios con ese amor al dinero. Por esa seducción que hay del pueblo de Dios. Para prometerle cosas que no pueden cumplir sino Dios. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos está sucediendo en este mundo? ¿Y qué le está sucediendo a la iglesia de Cristo? Yo lo único que te puedo decir es que si no abrimos nuestros ojos, si no abrimos nuestro corazón, si no abrimos nuestro entendimiento, si no le pedimos a Dios, Señor, yo quiero entender esto, yo quiero aprender esto, yo te voy a leer. Lo que voy a leer está en la palabra. Lo que voy a leer es para los cristianos. Lo que te voy a leer es lo que sucedió hace 2000 años atrás, pero que hoy día, pero multiplicado es lo que está sucediendo en la casa de Dios. Es una preguntita rapidito. ¿Cuál aquí puede entender y cómo fue que la mujer atendió más a lo que le dijo la culebra, la serpiente, que lo que le había dicho Dios? ¿Verdad que no se puede entender? Dios era la autoridad.
Dios no se arrastraba, era el creador. ¿Usted sabe lo que le pasó al hombre después de eso? Ya nada le vino por cuenta de la necesidad que tenía el hombre de la mano de Dios. ¿Me explico? Ya las cosas, yo les voy a explicar. Después que yo tuve una relación íntima con Dios, ya yo no me preocupé por mi vida, ni por mi necesidad, ni por lo que yo quería, ni por lo que yo deseaba, pensaba o los sueños que yo tenía. Yo agarré todo eso y se lo entregué al Señor. Y yo volví al estado original de Adán y Eva, que a Adán y Eva no le faltó nada. Y Dios proporcionó según la necesidad que tenía Adán y Eva. Yo no le pido nada a Dios, sino que Dios viene y me sustenta. Dios viene y me da. Mire, los que escriben, los que anoten esto, porque esto es una buena enseñanza. Tanto como tú creas la palabra de Dios, tanto así las promesas de Dios se van a reflejar en tu vida. Tienen que recibirlo por revelación. Tanto como tú creas, tanto tú vas a dar. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cuánto tú crees en Dios? Tanto tú vas a invertir en Dios, en tu vida, con lo que haces. Tanto tú creas, tanto tú lo vas a seguir y vas a dejar cosas. No lo que nos gusta, no lo que queremos, no lo que deseamos, no el temor, no la angustia. Cuando crees en Dios, simplemente Dios sustenta tu vida. Pero tanto como Dios sea para ti lo primero, tanto como tú ames y deseas a Dios, así tanto las promesas de Dios se van a reflejar en tu vida. En el momento que yo empecé a creer totalmente, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi vida, en que el sustento de mi existencia estaba mejor en las manos de Dios, Dios comenzó a hacer en mi vida lo que hacía con Adán. No me preguntaba lo que yo necesitaba, ni yo le decía lo que necesitaba porque yo no sé qué es bueno para mí, sino que Dios comenzó a sustentar mi vida con todas sus promesas y a darme lo que es bueno para mi vida, para mi familia, para todo lo que yo he pensado, sentido o entendido, pero ya no me preocupo cuál es mi futuro, porque aún la muerte, si viene de Dios, va a ser buenísima. Ya no tengo temor. Pero esto es cuando haces pacto con Dios. Cuando empiezas a caminar a través de la enseñanza de Dios. Tienes un camino, no has llegado, yo no he llegado. Pedro dice que no ha llegado. Pablo dice, no pretendo haber llegado. Yo quiero que tú subas los escalones de excelencia en Dios. Yo quiero que tú entiendas bien a qué fue lo que el Señor nos llamó y cuál es la excelencia a lo que yo tengo que subir. Tanto como yo crea que tengo que subir, pues voy a subir. Pero el día que yo crea que llegué, ahí me estanqué. Cuando tú crees algo como ser humano, como hombre, para entregarle a Dios, ya no sirve. Porque Dios no es humano, ni quiere las cosas físicas. Quiere lo espiritual. A seguirte leyendo. Yo escribí esto, que es lo que te estoy hablando. Dice, tanto como yo me ciña a la palabra de Dios, así se cumplirá en mí cada promesa en mi vida. Tanto como yo la crea, o sea, tanto como yo la viva, tanto como yo ponga mi ahínco, mi esfuerzo, mi deseo, mi pacto, mi compromiso para con Dios, tanto así la palabra se va a hacer en mí. Si el Señor dice
que tienes que pegar 3 saltitos y el Señor te va probando. Si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Wow, usted no se imagina lo importante y lo grande que es eso. ¿Usted cree que cuando Dios comenzó en mi corazón a decirme, dile a esta persona esto, dile a aquel esto, dile esto otro, di delante de la iglesia esto? Era yo. Y si me equivocaba era yo y no Dios. O sea, yo tenía que estar seguro que estaba oyendo al Señor. Pero hay veces que el Espíritu también te prueba. Y tú puedes estar en tu casa. Oiga bien lo que le voy a decir. Tú puedes estar en tu casa y el Espíritu te dice, a ver, si es verdad, da 3 pasitos. No, 3 saltitos. ¿Usted se imagina que usted en su casa, usted en su casa limpiando los platos y de repente el Señor te diga, da 3 pasitos para atrás, 3 saltitos. Y a usted lo ve y dice, pero Dios también quiere probarte. A ver si tú estás preparado a oírlo. Y con cosas muy pequeñas, porque Dios va a empezar amarillo, verde, blanco, negro. Y va soltando tu alma y tu corazón para hacer caso a lo que el Espíritu te dice. Y Dios va a ir agrandando eso según tú vas siendo obediente. Dios no te puede decir de una sola algo muy grande. Yo aprendí que Dios no te puede llenar a ti de lo que Él es de un día para otro, porque si Dios te llena con su amor de una sola, tú te mueres. Te mueres. No hay un hombre que resista de una sola el amor de Dios. No se puede. Así que Dios va poniendo dosis según tú vas queriendo. Es eso, es una semilla. No podemos traer el mundo a la iglesia. No podemos traer lo que ha pasado en el mundo a la iglesia, porque vamos a destruir la iglesia. No podemos traer a Mamón. Aquí desde que entramos no se está hablando de dinero. Yo le he dicho al Señor, yo no me voy a preocupar de eso. ¿Sí o no, Noni? Yo no me tengo que preocupar de, yo soy el dueño de esto. Cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y si Dios no te lo muestra, no es tu tiempo. Pero el que pierde eres tú. Si yo creo que Dios existe y es real, Dios va a mantener esto contigo y sin ti, conmigo y sin mí. Y el día que yo le diga a Dios, yo no quiero ir más para la iglesia, dice, no te preocupes, hay 20 en fila. Y mejor que tú. Lo que te quería dar una mano. Yo no soy nadie, por su misericordia estoy aquí. Ni sé por qué Dios me escogió. Porque Él es bueno. Esto hay que tomarlo en serio. Estamos viviendo tiempos muy malos. Esfuérzate y sé valiente. Tómalo. Es una oportunidad que Dios te está dando. Te voy a leer, mira. Estas son las enseñanzas de Pablo, de lo que Pablo vivió y que a través del Espíritu de Dios Él me quiere enseñar. Yo espero que el Espíritu de Dios te hable a tu corazón para que entiendas qué no debes hacer siendo cristiano. ¿Qué no te puedes permitir? Porque yo se lo digo a mi alma, le digo, tú no te puedes permitir odiar. Tú no te puedes permitir estar triste. Tú no te puedes permitir no querer alabar a Dios. Tú no te puedes permitir no perdonar. Tú no te puedes permitir algunas cosas porque son malas para mí. Alma mía, alaba, ama, doblégate. No te pongas como víctima. No dejes de doblegarte a Dios y a la palabra de Dios, porque a la final, el único que va a ser beneficiado, alma mía, eres tú. Mire, vamos a leer más o menos, porque hay mucho que leer. Mire, en Romanos 8, dice 1, ahora pues, y esto lo leí la semana pasada, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, primero,
¿Qué enseñanza hay ahí? No puedo estar en la carne. No puedo seguir a Dios a través de la carne. ¿Qué es la carne? Mis deseos, mis gustos, lo que quiero, lo que deseo, lo que soy, lo que me enseñaron, mis concupiscencias, mi egoísmo, mi mal. Y ahí es donde tenemos que averiguar cómo soy yo, qué soy yo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el Espíritu, que la presencia de Dios, que el sacrificio de Dios me libró a mí de lo que le sucedió a Adán. Ahora yo no estoy bajo la ley, y si alguno no entiende la ley, se lo voy a explicar. No importa quién tú seas, Dios hizo la ley para que castigue al malvado, no al bueno, al malvado. Esto quiere decir que yo soy pastor, entonces algunos hombres piensan que como yo soy pastor, si yo peco o hago lo malo, le digo a los ángeles que vienen a cumplir la palabra de Dios, le digo, no me pueden tocar. Yo soy como los políticos. Yo tengo inmunidad. ¿Qué? Ay, papá, tú vas a recibir el doble. Porque tú sabiendo hacer lo bueno, hiciste lo malo. Así que no hay quien tenga inmunidad. Es más, el que castiga al hombre no es Dios, es la ley. Es la ley. Ejemplo, una muchacha sale con el novio, sale en estado, se arrepiente, le pide perdón al Señor. La barriga de la muchacha se desaparece y el muchacho se desaparece. No hay consecuencia. El pecado trae una consecuencia, un mal. Pero algunas veces la consecuencia es la perdición de tu alma. ¿Sabe qué pasa? Que el nivel del cristianismo ha bajado tanto que es suficiente con decir, yo soy cristiano. Ah, yo oro, yo soy cristiano. Wow. Si tú y yo sabemos que servir, orar, clamar, y todavía no eres cristiano. Es serio. Los niveles del cristianismo están muy bajitos. Los estándares tenemos que subirlos. Si yo no te enseño a ti esto, tú no vas a poder subir estos estándares. Porque cuando yo te digo a ti, ama, tú dices, yo amo cantidad, pastor. Sí, pero ¿con respecto a qué? ¿Y a quién? ¿A Dios? No, yo no amo. Porque Dios dio su unigénito Hijo y entregó su vida a la muerte por ti y por mí. Eso es amor. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? No, si cuando nos dicen, es más, un hermano te ve feo y ya dice, me voy de la iglesia. ¡Wow! ¿Y quién mandó eso? No fue Dios, para probarte. El hermano lo que se estaba era sacando, hubo un pastor que fue a un pueblo. Y cuando empezó a predicar, esto fue un hecho real, cuando fue a predicar, había un hombre en primera fila y cada vez que el pastor decía algo, este hermano hacía y seguía martillando el pastor y seguía martillando y al rato y volvía y era más fuerte todavía y decía este hombre, y cuando todo terminó le dijo al pastor, al que lo invitó, le dijo,
todo bien, todo, yo creo que recibieron. Solamente hay un hombre que tiene que tener cuidado porque no estuvo de acuerdo con nada. Yo no sé cuál. Aquel, el de camisa azul. Dice, no, es que él tiene un tic. No se preocupe ese hermano, es que tiene un tic. Entonces, él... A veces jugamos sin saber. A veces no entendemos lo que estamos haciendo. Por eso Dios hizo, en lo que Él hizo un diagrama de escalas, donde están, como todo lo espiritual, ángeles, arcángeles, principados, gobernadores. Y así todos nosotros también, pastor, diáconos, servidores. Así. Esos son los órdenes y tenemos que verlo y entender que nos tenemos que someter a esos órdenes que Dios ya estableció. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto fue lo que me libró. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es algo que yo no me puedo dar el lujo de andar en la carne. Más adelante vamos a ver qué es andar en la carne si nos da tiempo para hoy. Yo he leído la palabra y la he estudiado para mí. Desde el principio que yo estudié la palabra, yo nunca pensé ser pastor, así que yo la estudié para mí. Y entendí entonces que hay cosas que yo no puedo permitirme si yo creo de verdad en una salvación. Si tú entiendes, y yo entiendo, que esta salvación no la merezco. Si tú entiendes y yo entiendo que voy a pasar en un lugar una vida eterna al lado de Dios, no como sirviente, como hijo de Dios, escogido por Dios, y que voy a estar por siempre y para siempre en la presencia de Dios, paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, donde no hay enfermedades, donde hay mal ninguno, donde voy a estar ahí en paz junto a Dios. Si yo entiendo esto y yo comprendo esto y la naturaleza y el tamaño de esta bendición, entonces es natural que yo viva por ello, para ello y por ello. No viendo las cosas terrenales, sino las espirituales. Porque las espirituales son eternas, pero las carnales simplemente van a pasar. Le voy a decir cuál es el peor daño que le ha hecho Satanás al cristianismo y a la salvación del hombre. Ha bajado tanto los estándares de lo que es seguir a Cristo, que cualquier cosa que ora se le dice que es cristiano. Madre mía. Tenemos que preguntarnos, entonces, ¿qué es ser cristiano? Cristiano es aquel que entrega su vida para ya no hacer lo que quiere, sino lo que Dios dice. Es cristiano el que pone su vida al servicio de Dios para que Dios haga en él todo lo que Dios quiere. Yo he visto a algunos en mi caminar que me duele con el alma y me imagino que también Dios lo hizo conmigo y Dios lo está haciendo conmigo. Es que yo veo unos que entregan su vida y piensan que entregando su vida a Cristo es suficiente. No es suficiente servirlo, porque alguna vez se lo servimos y descuidamos en nuestro corazón. Los judíos lo servían,
Los sumos sacerdotes los servían. Hay cristianos que sirven al Señor y lo sirven tanto, tanto que se olvidan de Cristo. Hermano, en este caminar hay que pararse un poco y comprender bien a qué fue que me llamaron. ¿Cuáles son las formas, las maneras? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? Dice que en la carne no puedes agradar a Dios. Te pregunto, si tú no lees la palabra, si tú no la estudias, si tú no oras, si tú no lo buscas de todo tu corazón, si tú no te sometes a Él, si tú no entiendes qué es ser cristiano, te pregunto, ¿a dónde vas? Mide tu vida y di, ¿cuánto le dedico al cuerpo físico y cuánto le dedico al cuerpo espiritual? Si tus márgenes de lo que le sirves al espíritu está por debajo de lo que le sirves a la carne, es imposible agradar a Dios. Pero, oye, si tú hoy, mi hermano, oyes esta palabra y le dices a Dios, Señor, yo quiero llegar a un momento donde mi parte espiritual sobrepase mi parte carnal. Estamos hablando ya de otra cosa, porque Dios tiene paciencia con aquellos que dicen, Señor, yo quiero el cambio. Yo quiero ser transformado. Señor, déjame ver las cosas tal cual como son y no como yo las pienso, siento o entiendo. Porque una de las cosas que tienes que hacer espiritualmente es que todos tus pensamientos y todos tus valores como eran antes en tu vida tienen que ser desplazados por el pensamiento, sentimiento y querer de Dios. Y esto trae la humillación, donde ya tu vida no te pertenece. Ya tú no eres tuyo. Si en verdad le entregaste, oye bien, si en verdad le entregaste tu vida a Jesús, entonces ya tú no te perteneces. Se lo explico así. Ya tú no tienes derecho en tu vida ni a ponerte bravo, ni a enojarte, ni a ofenderte. Tú no tienes derecho a nada. Porque si me vas a hablar de ofensas, Jesús fue a la cruz sin pronunciar una palabra y era injusticia. Dios no me puso aquí para hacerme rico, sino para vivir de la bendición del Señor. Para vivir, no para hacerme rico. Dios me puso aquí no para yo sentirme Dios, porque Dios es el que está aquí, gobierna aquí. Dios no me puso aquí para que yo me enorgulleciera de lo que Dios ha hecho, porque nada me pertenece. Tenemos que aprender a discernir las cosas según la medida de Dios. Y Él lo dijo, porque yo no veo las cosas como ustedes la ven, sino como Dios. ¿Yo me estoy explicando bien? No quiero acelerar esto porque esto es bueno que lo meditemos durante la semana y digamos, bueno, ¿dónde yo estoy? O sea, en el punto donde yo estoy, ¿qué estoy haciendo como cristiano? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Qué quiero yo de Cristo? ¿Qué quiero yo de Dios? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer, Dios? Este es el cristiano. Te leo. Y el 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, oye bien, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! Ok. ¿Qué va a suceder aquí? Entonces tú tienes que entender que van a suceder cosas en tu vida en las cuales tú puedes medir que ya tú no te perteneces. Tú no tienes por qué ofenderte. Tú no tienes por qué tomar en tus manos ninguna ley, porque ahora tú le perteneces a Cristo Jesús, si es que el Espíritu está en ti, porque el Espíritu te va a doblegar. Ya tú no tomas decisiones, ya tú no declaras, ya tú no dices. El Espíritu de Dios, el que obra en ti. Yo le doy tanta gracia al Señor de que yo no soy Dios. Porque, ¿qué hubiese pasado si tú hubieses sido Dios y te hubiesen clavado injustamente en una cruz y tú hubieses visto toda la maldad que había? Jesús dijo, perdónalos, Dios, porque no saben lo que hacen. ¿Qué hubieses dicho tú desde esa cruz? ¡Quémenlo! Ya ustedes hubiese amenazado a todo eso, le hubiese dicho, y tú, el que me clavó la cosa aquí, ya tú vas a ver que yo soy Dios. Espérate un momentico que todo es lo que te va a pasar. Gracias a Dios que no somos Dios, somos vengativos, somos malos. No atendemos. Pero ¿sabes qué es lo más horrible? Que algunas veces no tenemos el conocimiento y hasta pecamos por ignorancia. Porque yo digo, bueno, es lo que yo le digo al Señor, mire, Señor, muéstrame, enséñame, capacítame, porque si yo veo que estoy pecando, por lo menos yo puedo decir, Dios, discúlpame, perdóname, pero esto yo lo voy a hacer. Perfecto. Pero cuando es por ignorancia, ni sé por qué me vino el mal. Ni lo entiendo. Y escucha, si yo soy pastor, o sea profeta, o sea quien sea, la ley igual me castiga. Porque la ley no ve, no entiende. La ley simplemente aplica. No hay nadie, ni nosotros los cristianos tenemos una excepción para decir, alto, soy cristiano. Entonces, si nosotros no tenemos forma de pararlo, entonces por lo menos me voy a preocupar en aprenderlo. Mientras que Dios, tenemos que tener medidas. Mientras que Dios fluya y el Espíritu de Dios fluya en ti, más humildad, más doblegación, más amor. Mientras que el Espíritu de Dios fluya más y más en mí como pastor, yo te voy a amar más. Yo te voy a tener más paciencia. Yo no voy a buscar de ti lo que me enriquezca a mí. Ni te voy a saquear porque tú eres mi hermano, porque yo te amo. Porque me duele cuando a ti te falta. Yo no te voy a usar. No lo voy a hacer. Porque el amor de Dios va a fluir sobre mí para buscar tu bien. Si estas cosas y el amor no fluyen sobre nosotros, entonces el Espíritu de Dios lo estoy conteniendo. No lo estoy haciendo crecer. Si estos sentimientos no fluyen dentro de mí, ¿dónde estoy? ¿En qué nivel estoy? ¿De qué estoy lleno? ¿Qué me falta? ¿Y qué tengo que hacer? Hay algo más importante todavía aquí. Dice, mas vosotros no vivís según el Espíritu, no según la carne, sino según el Espíritu. Y oiga bien esto. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Madre mía, ¿qué quiere decir?
que el hombre viejo, con todos sus males, murió, se murió. Ya yo no vivo según lo que era. Y yo no estoy transportando a la iglesia mi odio, mi rabia, mis problemas, mi guerra, lo que soy. Porque aquel hombre, si en verdad murió, yo soy criatura nueva. Amén. He aquí, las cosas viejas pasaron y las voy a hacer todas hechas nuevas. Yo te pido que esta semana, tanto los que están aquí como los que están en su casa, chequeen qué hay de viejo en sus vidas. Orgullo, rabia, enojo, ¿te ofendes? ¿No tienes paciencia? ¿Vives según la carne o según el espíritu? Chequéate, conócete. Mira a dónde estás para que entonces decidas. Yo no pinté el muro, hay un muro atrás de mi casa y nunca lo pinté hasta que no vi que estaba bien sucio. Mientras tanto no lo pinté. Esto lo muestra el Espíritu de Dios. Si tú le clamas al Espíritu, el Espíritu te va a mostrar a dónde estás, qué te falta. Pero ¿sabes qué? Tienes que ser honesto con Dios y despojarte de todo lo que eras, de todo lo que tenías, de todo lo que pensabas, de todo lo que amabas. Tienes que desprenderte de quien tú eras, de lo que eras, de tus sueños, de tus anhelos, de tu orgullo, de tu prepotencia. Tienes que venir delante de Dios y sacar cuentas con Dios y decirle, wow, ¿sabe Dios? Gracias, porque yo no me había dado cuenta dónde yo estaba. Yo pensé que era cristiano y me doy cuenta que ni siquiera he arrancado. ¿Quién soy, Dios? ¿Y qué tengo que hacer, Señor? Gracias, Dios, por tu amor, Señor. Nuestra naturaleza de hombre, cuando piensa que obtiene o ha llegado a un punto, ya le pierde el valor a todo. Pues yo te quiero decir que no le pierdas el valor al cristianismo porque solo has entrado. Yo todos los días tengo que renovar mi mente. Yo no tengo nada por cierto, sino lo que Dios me diga. O sea, yo no tengo una agenda que diga, y esto se lo voy a mostrar a todos, que diga, esto es lo que hay que hacer. Yo he leído este libro, no le puedo decir ni cuánto. Y cada vez que lo leo es un libro diferente, según lo que el Espíritu me quiera revelar. Esto es un libro impresionante. Esto es una hermosura, esto es una belleza. El que lo lee se enamora de esta cosa, de todo lo que hay ahí adentro, de toda la enseñanza, pero no lo puedes ver con el hombre físico, sino con el hombre espiritual. Y se te revela y te enseña y te capacita y te sana y te guía y te muestra. Es una cosa impresionante cada vez que lo leas. Te absorbe, te llena. Es que yo siempre he dicho que esta es la carta de amor de Dios para con nosotros, para decirnos cómo, por dónde y qué tienes que hacer. Esto es Dios diciéndote a ti, hijo, te amo, te extraño y no veo el momento que llegues aquí. Esta es la carta de Dios en la cual conozco. Es donde Dios se despojó de su grandeza y de su poder para mostrarse y decirme cuánto te amo. 66 libros, 27 en el Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo Testamento y 40 hombres que tuvieron o que tuvo Dios que buscar con un corazón especial para que escribieran este libro y que este libro fuese inspirado por Dios, según el corazón de Dios. Esto es una cosa impresionante. Esto es una cosa hermosa, que Dios haya hecho todo esto y estos 40 hombres se hayan prestado para conocer la intimidad, el corazón y la intención de Dios en este hermoso libro. ¿Y qué estamos haciendo con todos estos que murieron y dieron sus vidas para escribir esto?
Usted se da cuenta, mi hermano, porque lo que estoy sintiendo yo en mi espíritu es que hemos diluido la grandeza y el poder de la palabra de Dios. Muchos la han reducido en dinero, otros en poder y otros en manipulación. Y esto es simplemente verdad. Esto es Dios. Este es Dios. ¿Qué tengo que hacer? Dedicar mi alma, dedicar a buscarle, dedicarme. No nos dio tiempo, mi hermano, de hablar mucho, pero te voy a quitar un poquito más. Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel, oiga bien, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! Si tú entiendes esto por revelación, Dios no nos dio un espíritu a Jesús y un espíritu a nosotros. Dios es tan bello, es tan hermoso, que el mismo espíritu de Jesús es el mismo espíritu que nos dio a nosotros. Tú puedes, mi hermano, llenarte de esa presencia, dedicar tu alma y tu corazón a entregarle tu vida a Él, porque el mismo espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús también puede levantar tu vida, llenarla de todo bien, de todo gozo, de su presencia, de su amor. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús puede llenar tu alma, puede llenar tu mente y puede llenar tu vida, te pregunto, ¿qué pasa cuando yo no le dedico un tiempo al Espíritu de Dios que me puede dar vida, que me puede llenar del fruto y dones, que es Dios mismo morando en mí, y que aunque está morando en mí, yo lo descuide? No sea honesto, porque cada vez que algo me falta en Dios, lo pido a Dios. ¿Usted cree que hay veces que yo no me despierto y hay días que yo no quiero leer la palabra? O hay días que no quiero orar. O hay días que estoy tan cansado que no lo puedo hacer. ¿Sabes por qué lo hago? Porque al día siguiente que eso me pasó, me siento tan mal con mi Dios. ¿Cuántos han llegado tarde al trabajo? Qué horrible es cuando vas llegando tarde al trabajo. Bueno, eso es lo que yo podría compararlo cuando estoy tarde y estoy llegando a la cita en la mañana con el Señor. Perdón, mi Señor. Y cuando está ahí, digo, wow, Padre, tú eres tan bueno, Señor. Porque a pesar de haber llegado tarde, tú estás aquí, Señor. Una cita, Dios, que tengo contigo todos los días, Señor. ¿Cuál es mi meta? Jesús. ¿Cuándo termino? Nunca. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres de Dios? ¿Qué deseas? Dios no hace excepción de personas ni da un espíritu diferente. Es el mismo espíritu. Y si algo ves en mí, lo mismo Dios puede ponerlo en ti. Solo sé honesto con Dios. Dile dónde estoy, Señor. ¿Quién soy? ¿Y a dónde quiero llegar? Esto es lo que Dios quiere de ti. Descanso. Paz. Confianza. Espera en Él. Aprende a esperar en Él. Y si algo no entiendes, díselo. Señor, esto no lo entiendo. Ayúdame.
estamos viviendo un tiempo muy, pero muy malo. Malísimo. Se diluyó el cristianismo, pero se diluyó de una manera que no es nada. El cristianismo hoy día no es nada. Pablo escribió hace 2000 años. Yo te voy a buscar esto. Con esto terminamos, mi hermano. Yo te voy a buscar esto. Mire lo que dice. Y esto estamos hablando de Efesios 4. A los cristianos lo mandó Pablo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, oye bien, mas vosotros, y esto es para ustedes, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente, o sea, con entendimiento, con comprensión de lo que voy a hacer, qué debo hacer, a dónde estoy hoy. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis, oye bien el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó vosotros en Cristo. Mi hermano, ¿a qué te está llamando Dios? Deja ya lo que traías del mundo. No te engañes a ti mismo, porque estas cosas no obran la bendición de Dios. Quítese de ti todo eso. Apártalo de ti. Y si alguna cosa de esas sientes, dile a Dios, Señor, yo no quiero esto. Esto solo se le revela. Y yo quiero que usted entienda algo. Al que entiende lo que va a recibir. Al que entiende lo que Jesús hizo. Al que entiende que la palabra de Dios toda es verdad. Entonces se te revela. Y al revelarse, tú te sometes. Y no te das el lujo. Porque Jesús, siendo Dios, no se dio el lujo de decir, no, yo no voy a ir a la cruz. No. ¿Por quiénes? Por ti, José. No. No defenderme de Pilato. No, se lo voy a decir a Pilato, hasta le voy a decir lo que era, lo que ha sido y lo que fue. Y lo que va a ser de él. Lo sé todo. Porque cuando lo humillaron, lo azotaron, no salió palabra de su boca. ¿Sabes para qué? Para que tú recibas la gracia. Para que tú decidas en tu vida dejar atrás al viejo hombre. Y no traigas a la iglesia ni el enojo, ni la rabia, ni la maldad, ni los malos pensamientos. No traigas a la iglesia, a la casa de Dios. No vengas en carne, porque la carne mata, pero el Espíritu vivifica.
No traigas estas cosas a la casa de Dios. No traigas esto a los hijos de Dios. Esto fue hace 2000 años. Y multiplica esto por 100. Saque cuenta que el del mundo, cuando viene y entra por ahí, juzga esto. Y juzga al pastor. Nunca ha leído la Biblia. Nunca ha leído nada. Pero le dijeron y él lo cree fervientemente. Y cuando entra por esa puerta, juzga. No vas a tener misericordia de eso si tú también fuiste igual. No voy a tener yo misericordia del altivo o el prepotente que viene pensando que aquí le tienes que dar cuentas si él no sabe. Si Dios lo hizo conmigo, ¿tú crees que yo no lo voy a hacer con el que entra por esa puerta? Y cuando yo entendí lo que yo era y entré por la puerta de la iglesia y entiendo hoy día que Dios llenó de amor a todos los que estaban a mi alrededor y me soportaron, digo, madre mía, Señor, donde quiera que estén ellos, bendíceles, bendícelos, Dios, porque yo también, Señor, juzgué a tu iglesia, condené a los que te servían, me iré con todos ellos, los mandé al infierno en mi corazón. Dios, wow, hay que ser malo, Señor. Hermano, yo desde el principio, y para la semana que viene seguimos, me cuesta mucho cuando tengo que unir esto. Y siempre le tengo que pedir al Señor que me ayude, porque no es fácil. Oren por mí, para que si usted lo ve grabado, usted sienta y vea que es un solo sentido. Esto es lo que el Espíritu hace. Yo siempre he creído que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Cuando Dios me trae o nos trae a nosotros una palabra como esta, es porque Dios me ama. Cuando hay una palabra sana que me dice a mí dónde estoy, lo que yo debo hacer para alcanzar cosas y bendiciones para con Dios, es porque Dios me ama. Recíbelo y ora y dile al Señor, Padre, si lo que mi pastor me dice es así, ayúdame. Ayúdame a entender los niveles y a dónde yo estoy, porque a lo mejor yo creo que soy tremendo cristiano y no lo soy. Pero quiero estar donde tú dices que debo estar. Que esto fluya en mí, que yo sea lo que tú quieres, que mi ignorancia no me mate. ¿Sabes lo que yo siempre hago? Yo voy hacia atrás y veo quién yo era y cómo era. Y sigo siendo el mismo hombre, pero me voy despojando de iras, de rabias, de enojo. No es que no me airo, no es que no me da rabia, no es que hay veces que quisiera soltarlo todo. Claro, soy hombre, yo no soy Dios. Solo Dios tiene el poder, solo Dios tiene la fuerza. Pero una cosa sí Dios ha puesto en mi corazón, el amor para su pueblo. Porque Dios me enseñó que si yo no puedo amarlos a ustedes, no puedo amarlo a Él. Y si tú no puedes amar al que tienes al lado y a tu hermano y considerarlo y valorarlo, tú no puedes valorar ni amar a Dios. Imposible. Con sus defectos como es, quien es, porque así te amó Dios. Y así me amó Dios. Cambiemos nuestro corazón. Amemos. Tu primera meta, desde hoy en adelante, es amar. Porque Dios es amor. La sustancia, la primera, es amor. El amor todo lo perdona, todo lo sufre, todo lo entiende, todo lo comprende. Dios nunca va a poner poder y nunca va a poner salvación sin amor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Hermano, yo quiero terminar con una alabanza, porque la humanidad está mal. No hay amor, no hay misericordia. Cada quien vive por sí mismo.
para sí y por sí. Se olvidó de Dios donde quiera que vayas. No se consideró a Dios. Y en Primera de Romanos dice, ¿qué le pasa? Pero ¿sabes quiénes hacen la diferencia? Con amor, con lealtad, con fidelidad, con esmero, con deseo, con ganas. Tú y yo. Tú sabes que tú y yo podemos hacer la inmensa diferencia en este mundo. Tú y yo podemos hacer una diferencia muy grande. Si con estas palabras Dios me usa para que cambie tu vida y tienes el deseo de cambiarla, entonces quiere decir que Dios también lo puede hacer a través de ti para sembrar en otro cosas buenas, cosas que vayan cambiando este mundo. Somos la luz, somos la sal. Y esto es lo que Dios quiere, que tú subas para ver a los de abajo con misericordia y no con orgullo o prepotencia. Dios quiere usarte a ti para salvar a otros, como tú fuiste salvado. Dios utilizó a 40 hombres para que escribieran la Biblia y ellos hicieron la diferencia en mi vida si lo supieran. Pero al que se lo debo, al que le agradezco es a Dios. Yo puedo estar aquí como pastor. Considérame. Pero agradéceselo a Dios. Yo no he hecho nada. Yo no me puedo robar lo que es de Dios. Ni lo haría nunca, porque temo a Dios. Dios te ama. Y si algo has recibido de mi vida, no es mío, ni viene de mí. Viene de Dios que te ama a ti. Y que me doblegó a mí para llegar hasta ti. Mira cuánto te ama Dios. Y yo entiendo cuánto me ama Dios y doblegó a todos estos 40 hombres que habían en diferentes épocas, con diferentes actitudes, con diferentes profesiones. Si doblegó a todos estos hombres que no querían, como Moisés, que le dijo, agarra a mi hermano. Wow, cuánto te ama Dios. Atiende ese llamado. Dale las gracias. Derrama tu vida sobre Él. Tú y yo podemos hacer la diferencia en este mundo. Aunque sean 10, aunque sean 5, aunque sean 1. Pero tú y yo podemos hacer esa diferencia. Vamos a clamarle por las promesas de Dios. Y si Dios hoy nos pone a orar por este mundo, es porque podemos. Amén. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Vamos a hacerlo. Señor, sabemos que este mundo, Dios, ha atentado contra ti, Señor. No te ha visto, te descuidó, Señor. No hizo lo que tenían que hacer en el tiempo que tenían que hacer. Tú lo sabías. Viniste, Señor. Traíste, Dios, toda misericordia y todo amor para este mundo, Señor. Y no nos importó, Dios. Pero en este tiempo, Señor, pedimos misericordia. Sabemos que hicieron mal. Sabemos que hemos hecho mal. Y nosotros como cristianos, Dios, no hemos hecho todo lo que había que hacer. Cualquiera es cristiano, Señor. Muéstranos, Dios, lo que es ser cristiano. Aquí, Señor, en tu casa, enséñanos lo que es ser un cristiano, Dios. Unidos como un solo cuerpo, como uno solo, Señor. Así los que estamos aquí como los que estamos en Uruguay, como los que están en Colombia, en Nicaragua. Haznos uno, Señor. Y enséñanos que en la unidad, junto a ti, hay poder. Que lo intentamos. Y hoy venimos a clamarte, Dios, por este mundo, Señor. Acuérdate.